for watching Keeping Chelsea Clean with the CET. I'm your host, Sharon Fosbury, and I'm joined by different CET members here. We have Mike Sandoval, who will be providing interpretation for us, Terry Anglin, who is here as well, Antonio Montano, and also Henry Wilson, right? So last time you guys were here, a few of your other colleagues were here as well. We talked about some different things. We talked about you had sidewalk butlers. We had sidewalk butlers, these containers that you're using to collect cigarette butts, right? And you guys had so much success, you guys expanded, right? And you guys were talking about these new locations that you had. You then also talked about TerraCycle, that the company that you send these butts off to be recycled is TerraCycle, right? Can we talk a little bit about the expansion of the program? Henry? Well, we started off with 5 locations down in the Broadway area, Okay. City Hall and Broadway, the Bunker Hill area. And with the request of City Councilor Louis Tejada and others in the community who wanted more, we extended up to Chelsea Courthouse, Cary Square, and a couple more down Broadway corridor. Yesterday, myself and Faye went out to the 10 locations that we have. Now, from 5 to 10, collected a lot of the cigarette butts. Can we see that container? As you see, it is growing and growing and growing. But we need more, I think we need a little more education about the butler, because we're seeing more butts on the ground than are in the container itself. So we need to get more advertisement of that out there, I think, to help out a lot, especially at the courthouse. I mean, maybe another location, maybe 2 butlers out there might be a good idea or something, because that was really a lot of cigarette butts on the ground that could have been put into the butler itself. So you start off with 5 in Bellingham Square. It was successful. Councilor Tejada asked for one. Other people started asking for them. So you're getting, a lot of people want more of these. Yep. But we're still noticing that they're still not being used 100%, right? So we want to get more use in these new locations especially, right? So what were the new locations? One by the courthouse. One's by the courthouse. One is in Cary Square. Cary Square. Further up on the left-hand side, on the corner of Tedeschi's store. Okay. What else? We went, there's a couple. Washington and Spruce, right? That was Tejada's. And that should be, right? you may want to change the way it's presented on the pole. Okay. Because you really couldn't find it until we walked around the pole a couple of times to see that it's in the corner, hidden behind. So if it was further out, facing the street, you may have more exposure. Okay. So that's a good thing to look at for that location. And, Chelsea Square. Oh, one thing we've forgotten? What? Interpretation. I'm sorry. Right? Yeah. Mike, could you please inform our guests what we've been talking about? I was gonna say. Let me see if I can. I'm sorry. So, mi nombre es Mike Sandoval, yo estoy aquí interpretando. Esta tarde tenemos a Sharon Fosbury, la anfitriona, y tenemos un par de miembros aquí del grupo CET, Terry, Antonio y Henry. So, la vez pasada estábamos recopilando acerca de la importancia de los ceniceros aquí en la ciudad, y tenemos varias ubicaciones. So, Henry estaba comentando acerca de que habían 5 existentes, y a raíz de la inquietud de algunos de los concejales de la ciudad, como Luis Tejada, uno de ellos, agregaron 5 ubicaciones más. Una está en la intersección de la Spruce y la Franklin Avenue. Otro se instaló en la Broadway Chelsea Walk. Otro se instaló en el Chelsea Square, que está el parque de la policía. Y otro se instaló en la esquina de la corte de Chelsea, que queda en la Williams Street y la Broadway. Y Roca. Y el otro se instaló en la esquina de la institución Roca. So Henry estaba hablando hace un momento acerca de la reubicación. Creo que el lado, como se quiere, se puede reubicar. So, estaba comentando Henry de la posibilidad para que el grupo lo reubique. All right. So we need you guys to use these more. We need to make sure that they're staying off the ground. We collect these to get rid of the waste on the ground, but we also collect them because we recycle them, right? So we're not just getting the trash off the ground. We also just want to be putting them to use.
TerraCycle ends up recycling these by breaking down the components into the different parts. The tobacco goes into compost. The plastic is melted down and used for different things. So this is a really good program. You're keeping waste off the ground and you're recycling. So Sharon está comentando de la importancia que existe para la comunidad que sigamos con este pensar de recoleccionar todos estos filtros o desperdicio de los cigarrillos. Por eso es la razón que tenemos estos ceniceros a través de la ciudad y que la compañía TerraCycle ellos los reciclan y los residuos como los filtros se pueden convertir en piezas de arte, y también dice que hay una compañía que se manda en un sobre a la compañía y se recicla. Very good. So we want to use these more. So cigarette butts are one problem in Chelsea that this group has been trying to deal with, right? Yeah. Mm-hmm. We did cleanups and all different things. We get rid of litter. We noticed that the cigarette butts were a big source of litter in Chelsea. There's another problem that we've also noticed, and that's about dog waste. So Sharon está explicando la importancia nuevamente de reciclar esta contaminación en nuestras calles, y una de las razones por qué se implementó este programa es precisamente para recoger todo ese desperdicio de las calles, de las aceras. Y también está explicando Sharon de otro de los grandes problemas que tenemos aquí en la ciudad, el desperdicio de los mascotas, los perros, por decirlo así. Very good. So the city is doing some stuff about dog waste. The city has helped us with cigarette waste. Now the city is helping with dog waste. Terry, could you talk to the group or talk to the audience about what the city is doing about dog waste? Well, right now, throughout the city, we do have a bunch of their containers that they're called a station that has a container which carries black bags, I believe, in it. And this is for the person to help pick up the dog waste as the dog, is walking. I have to stress this is very important because with the warm weather coming now, that it's the responsibility of the pet owner to please pick up after your animal. It's not really good to look at when you're walking down the sidewalk, dog waste. So the city has set up stations throughout the city, which I'm going to list, to help eliminate this problem. And also, if you don't be anywhere near these stations, then just carry a plastic bag along with you, and it will provide, So voy a tratar de resumir lo que Terry está explicando. Dice que Sharon está explicando que a raíz del programa de los ceniceros públicos aquí en la ciudad, la ciudad también nos está ayudando a implementar unas estaciones para que los dueños de las mascotas, o los perros en este caso, puedan ayudarnos a mantener todo el pupú fuera de las calles. Y se han implementado unas estaciones a través de la ciudad, y Terry nos está explicando la importancia que existe que los dueños de sus perritos pues también recojan todo su pupú de las calles cuando los caminen. Y está comentando sobre los lugares donde estos recipientes o estaciones se han instalado. Okay, I'm going to name them off. There's a park on the corner of Highland and Garish called the Box Factory Park. So, Terry está diciendo que se ha implementado una de esas estaciones, está en el parquecito de la Garish y la Highland, y algunas personas lo llaman por diferentes maneras, pero yo creo que muchos lo sabemos. Yo le llamo el Box District, so el parque está donde era la factoría de las cajas, ahí en la esquina. Another park on the corner of Tremont and Beacon. El It's parquecito- called Paulina El Park. parquecito que está en la calle La Tremont y la Beacon se llama Polonia Park. Chelsea Square, and another one will be in front of Curly's, the restaurant across from Chelsea Square. So hay dos estaciones más en la Broadway, que es en el Chester Square. Uno está a mano izquierda en el parque y otro está a mano derecha, junto casi a Curly's en la acera. Also, it used to be Central Latino, the building where that was, right there, there's another station. So Terry dice que en la Broadway, cerca de Centro Latino, hay otra estación.
In front of the Chamber of Commerce. y otra siempre en la Broadway, junto a a la Cámara de Comercio. 124 Spencer Avenue. Otra acá abajo, en la Spencer Avenue, al lado de la 124. At 125 Chestnut Street. Y tenemos otra también en la Chestnut Street, casi la intersección con Second Street, en la 125 de la Chestnut. Okay, so Terry, you were saying that they have expanded this program. There were already dog waste stations before, but these are the new locations. So, dog waste, as a resident, as both of you guys, all you are residents, do you think dog waste is a serious issue in Chelsea? So, Sharon le está preguntando a Terry que si esas organizaciones nuevas en Chelsea que tenemos acá, y sí son nuevas las estaciones, y como lo dije anteriormente, se van a expandir más. So, ella pregunta nuevamente que si eso es un problema aquí en Chelsea. I think we have a big trash problem too, but I think this is just as bad, I think, as far as making the city look not too nice. Right. Yeah, it's... So, Terry está diciéndole a Sharon de que también hay un gran problema también con lo de la basura y que deberíamos de tratar de mejorar este sistema de la basura. Well, so we're hoping that if you are a dog owner, please pick up after your pet. We're providing these stations that have bags. Just take a bag and pick up after your pet. Unfortunately, they can't pick up after themselves, so we're relying on your help to keep Chelsea clean. So Sharon está reenfatizando también, ¿verdad?, que los dueños de sus perritos, sus mascotas, de que por favor nos ayuden, nos cooperen y que mantengamos la ciudad limpia, que recojan su pupú cuando los caminan por las aceras para que contribuyamos todos aquí en la comunidad. Right. So, the city is dealing with cigarette butt waste. The city is dealing with dog waste. Now, another thing that the city is dealing with is rodent problems. So Sharon está diciendo la importancia también de que existe, aparte del desperdicio de los perritos y lo de la basura, también sobre los roedores o las ratas, el problema que tenemos aquí en la ciudad, y maneras como mejorar en ese aspecto. So, Antonio, I know you've done a lot of research and you've done some good fact-finding, right, around this issue. Would you mind talking to us about what people can do about rodents in the neighborhood? Absolutely, Sharon, and thank you. So, with regards to rodents in Chelsea, I mean, if you've lived here for any amount of time, you will know or notice that there's rodents everywhere, right? And I think Terry was just mentioning, the cigarette butts is one thing, the dog waste is another thing, but trash is also another thing, right? That actually helps feed rodents, right? So, along with getting abatement out, you also need to pay attention to your trash and how you separate your trash and get your trash out on time as prescribed by the city pickup. So that's one thing to help combat. So, Sharon le está preguntando a Antonio que si Antonio sabe más o menos y que si ha hecho un poquito de investigación, y Antonio dice que sí. Y a las personas que hemos vivido, que viven en la ciudad y que sacan su basura, la importancia de sacar su basura a tiempo, y al igual que el problema con los desechos de los perritos, también lo de los roedores o las ratas es un problema acá. Entonces Antonio nos va a explicar más o menos algunas de las sugerencias para que los residentes acá nos cooperen en ese aspecto. Okay, and so how do we go about getting abatement out? That's really the key thing. It's a long-standing program. The city is definitely committed to putting out abatement traps for rodents. So, unfortunately, you can't go online to get the application or the waiver to do so. You would have to go to Chelsea City Hall, go to the second floor, room 201, and ask for a rodent abatement waiver. So, Antonio está explicando de que existe un programa aquí en la ciudad de Chelsea para poder controlar y que todos los dueños de sus propiedades pueden venir acá a la ciudad de Chelsea, el Departamento de Inspección de Edificios, en la oficina 201, y que pueden conseguir una forma, es un consentimiento que lo pueden firmar, y de esa manera pues se les provee o viene el exterminador a sus propiedades, y de esa manera podemos ayudar a controlar el problema de los roedores. Okay, and so with that,
What the city will do is they will actually have, the contractors come out and set the abatement traps on your property, and this is for personal property. And I just talked to one of the personnel in the office, and they said it's open to commercial businesses as well. So we're really trying to capture the problem holistically in Chelsea, not just for personal property use. So not just homeowners, not just people Right. living, like businesses, anyone with commercial property, they can do Correct. the baiting too. Yes. So, Antonio está explicándole a Sharon de que sí, que en verdad existe ese programa y que antes de venir aquí al programa, Antonio estaba investigando con el Departamento de Inspección de Edificios de que sí, que es tanto para propiedades comerciales también como para el dueño de sus viviendas, o sea, es comercial y también privado, que se puede traer esta aplicación, usted la llena, que es un consentimiento, una forma para que el contratista o la persona que va a venir a hacer estas trampas, a ponerlas en unas cajas, para que ponga este control en sus propiedades. So personal, like for residents, also commercial business. Yes. Is there a cost? Is this Great question. No, All there right is then. not. This is a free service that the city offers. And so basically all you have to do is go down and sign a waiver. And what that waiver really does is takes the liability away from the city with regards to your pets and children, being exposed to it. So you have to manage that yourself. The city can't be liable for that. So Sharon le preguntó a Antonio que que de igual manera como reenfatizamos es para residenciales y comerciales, entonces preguntó que si había un costo que envolvía este tipo de transacción y Antonio dijo que no, que era una buena pregunta, que la única razón, el por qué se pide un consentimiento, una fórmula que se llena, es para evitar precisamente pues que haya un peligro en cuanto a los mascotas en sus propiedades o la familia. Entonces, con una persona certificada que hace este tipo de trabajo, entonces la ciudad, eso es lo que trata, de que no haya ningún tipo de peligro, por decirlo así. Okay, and I guess the last thing I would say about the abatement is give a quick liner. All you have to do is go down and go to room 201, Chelsea City Hall, sign the waiver. It is free. They come out every Friday and or every other Friday to reset the traps and reset the bait on them so they keep up with them. So definitely get out and get a waiver in place, get some baitment traps out in your area of the city so that we can combat the rodent problem here in Chelsea. So, Antonio está tratando de explicar nuevamente de que sí, que es importante y que se puede hacer esto y es a través de esa forma, un consentimiento, y es precisamente son las trampas que pone el exterminador cuando viene a la propiedad, y que sí, que lo hagan y que es muy importante, y nuevamente dice que no incurren en ningún tipo de costo. Wow. Okay, so we have rats, and so number one, you got to be good with your trash. Yes. First of all, that's the first thing, because that feeds them, right? So we're good with our trash, but then if we still have rats, we go to ISD, the Inspection Services Department, fill out a waiver. They come out on Fridays, and then from then, like every other Friday, if needed, to make sure that there's fresh bait or something like that. Yes. Okay. So, Sharon está explicando que sí, que es una realidad, que hay un problema con los ratones o los roedores acá en la ciudad, y que, ¿verdad?, es importante poner su basura a tiempo, y que sí, que puede venir nuevamente a llenar esta forma de consentimiento, ¿verdad?, para que podamos tener un control aquí en la ciudad. Yeah. I would like to add something, if you don't mind. Please, Absolutely. please. Because I know we're talking about the trash and the importance of putting trash on time, but it's something personal that I'd like to address to the audience and to the community here is about the broken trash barrels. For years it's been broken and people continue to use those barrels, so when people drag those barrels out to the sidewalk, they leave some of those residues because they are broken, they eat up.
So I will encourage the community of residents or property owners to please, if those barrels are broken or cracked or whatever you call it, please replace them. Especially if people own properties, like, rental properties. Those, all that thing is, it's all tax write-up. Is another way to write up some of the expenses. So yo quiero esta tarde expresar en la comunidad aquí en Chelsea, a los residentes, dueños de propiedad, que por años he observado la importancia de estos barriles rotos. Yo mismo pues lo he comentado muchas veces, y aquí hoy quiero yo expresar este sentir, esta preocupación de que por favor cambien sus barriles, que compren barriles nuevos, porque cuando la gente, los inquilinos sacan estos barriles a la acera y están rotos, entonces dejan todo el residuo de la basura y eso no se ve bien. Entonces lo que queremos acá en la ciudad es nosotros, o esta tarde, pedirles a ustedes que por favor nos cooperen. Es nuestra ciudad, queremos una ciudad limpia para todos y yo sé que lo podemos hacer. Así que por favor, compren esos barriles nuevos. Si tienen una propiedad de alquiler, ustedes los pueden escribir en sus impuestos. Es algo que eso es legal hacerlo. Pero por favor, la importancia es, si están rotos sus barriles, por favor, cámbienlos, porque nos merecemos una ciudad limpia y ese es el mensaje que tenemos aquí esta tarde. Wonderful. Thank you. All right, so please help keep Chelsea clean by keeping good trash control, right? Good trash barrels. Make sure that if you have rodents, go to ISD, go to room 201, sign the waiver. Let's take care of the rat problem. Wonderful. So the CET has been working on these different things with the city. Another city initiative that we have coming up is Earth Day. So Sharon estaba explicando precisamente ahora, tratando de reenfatizar lo que estamos hablando sobre la importancia, ¿verdad?, de la limpieza y de los barriles, si están rotos, que los cambien y que sigamos trabajando en cuanto a eso. Y queremos expandir, seguir ayudando, y Sharon nos va a explicar de otra iniciativa que tenemos acá en la ciudad. So Earth Day, when is Earth Day, guys? April 22nd. April 22nd. So Sharon le pregunta a Antonio y a Terry de un evento que tenemos acá en este mes. Es el 22 de abril, que es día sábado, y es el Día de la Tierra, y lo celebramos pues a nivel, yo creo, a nivel de todo el país. So, Mike, if you want to chime in on this, you're more than welcome to. So, Earth Day, is it a Chelsea? It's a worldwide thing, right? Yes, yes it is. All right. Earth Day is an international day where we basically give back to the earth, right? So Sharon pregunta a Antonio que si este es un día nacional o es a nivel mundial, y Antonio está diciendo que es internacional, que es una manera como podemos darle de regreso, ¿verdad?, nuestros esfuerzos pues a todos, a la tierra, al mundo, y que nos beneficia a todos. So, is the CET, is your group going to be working on Earth Day? So Sharon le está preguntando a Terry y Antonio que si el grupo, que nosotros somos parte de este grupo, que es el grupo para embellecer la ciudad. Hablamos de la basura, reciclaje. So pregunta, your question is if we're going to be helping. Answer is yes. All right, wonderful. So Antonio wonderful. dice que sí, que vamos a estar cooperando. Right, so we're going to be working on April 22nd, Saturday. I think it starts at 9 o'clock, right? 9 to 1 usually. 9 to 1 is Yeah. usually the times. And there's 2 locations. So Sharon está exponiendo sobre la iniciativa, la preocupación que existe, el mensaje que estamos mandando esta tarde a los residentes de Chelsea es pues la iniciativa de que celebramos el Día de la Tierra, 22 de abril, día sábado, y eso es exactamente aquí atrás en el parqueo de la Washington Avenue, atrás de la municipalidad aquí de Chelsea. Y creo que el evento comienza de 9 de la mañana hasta posiblemente a mediodía, y después nos reunimos a celebrar, ¿verdad?, con refrescos y música, y creo que van a haber 2 ubicaciones. So, 9 to 1, 2 locations. The CET is going to be in which 2 locations? Willow Street, possibly the cemetery. Okay, so Willow Street in the cemetery, right? And then
there's also another bigger group that's cleaning by the waterfront, I believe, right? So, Sharon está preguntando a Terry de las ubicaciones o los lugares donde vamos a estar trabajando este sábado 22 de abril, y van a ver prácticamente este año son dos grupos que nos vamos a dividir, y uno va a ser, creo, al final lo que encierra la calle Willow, Grove y Marlboro, y después vamos a irnos al lo que es el cementerio aquí en la ciudad de Chelsea, en la Chester Avenue y la Central Avenue. Y el otro grupo creo que se va a concentrar en la área acerca del agua, creo que es en el parque, lo que le llamamos aquí el waterfront, lo que es la parte de abajo de la Broadway. ¿Sí? Wonderful. So, if you guys want to come out, the CET is going to be in one of those locations. At the very beginning, maybe Willow Street, and then the cemetery. We're going to be cleaning in the cemetery, and then we're going to be ending over by the waterfront. And we're going to be joining the other group by the waterfront and do cleaning there as well. So, Sharon está explicando, ¿verdad?, que si ustedes nos quieren cooperar y quieren reunirse, tienen un tiempo libre para cooperar con nosotros en el evento, están muy bienvenidos. Quiero agregar con esto también de que cuando nos reunimos aquí en la municipalidad de Chelsea, se les va a dar bolsas, guantes, rastrillos, escobas, ¿verdad? Y que después, cuando terminemos el evento, nos vamos a reunir todos a celebrar, y va a ser en el parque creo que se llama Admirals. Not Admiral's Hill. It's near the salt. It's like near the salt Okay. pile. That I think that park. Ok, so over es en there. el parque de la Marginal Street. Okay. Creo que se llama You know what? I forget. Estoy tratando de acordarme el parque. But Do you know the park over the... This is where we had the tasting. yes. Okay, so I don't know the name of it, but yeah. okay. Well, for you guys at home, there's one really, really nice park on Marginal Street by the salt piles. We're going to be ending the celebration and eating and everything at that park. So Sharon está diciendo, tratando de acordarnos del nombre del parque, y creo que muchos de ustedes están familiarizados. Es un nuevo parque que está en la Marginal, casi la intersección de la Highland con la Marginal. So, muchos de ustedes han pasado por allí. Creo que ahí se va a celebrar pues se va a concluir allí con la celebración, y vamos a tomar refrigerios y posiblemente algo de comer. Can I add to it? People, even if you have to go to work or you can use another time, it only take an hour, clean in front of your house. You don't have to go to any of these locations. Just clean in front of your where you live. And I know the landlord should be taking part of it too. If they're absentee landlords or whatever, you should be involved, because this is your neighborhood, this is your city, and everybody should be involved in cleaning. An hour, what's an hour in a day? And you know, once you do it, you're gonna feel proud, because it's gonna look nice, and this should be done throughout the city. So, lo que está tratando de decir a Terry esta tarde es de que muchos de nosotros estamos muy ocupados con nuestros trabajos, no tenemos tiempo para venir a este evento, que le podemos hacer enfrente de nuestras propiedades, en nuestras casas. Los dueños de las propiedades de igual manera deben sentirse, pues, que también nos merecemos, que ellos también pueden participar, ¿verdad? Y que al hacerlo también nos va a traer esa satisfacción de poder contribuir porque vivimos en esta ciudad y porque nos merecemos una ciudad limpia. That's a really good point, Terry. That, yeah, we have our groups cleaning in different spots, but you don't have to meet with us to clean. Earth Day is about everyone just doing their part for cleaning up. So it's a great point. So Sharon está diciéndole a Terry de que sí, que ella reconoce que sí, que es importante, ¿verdad? Y para las personas nuevamente de que no pudiesen reunirse con nosotros en estos eventos, pero perfectamente lo pueden hacer desde sus casas, ¿no? Y que sí, que es una manera bonita de poder cooperar y, ¿verdad? Y de contribuir y dar a la comunidad también que nos mantengamos limpios en la ciudad. So the CET, you've been part of the Earth Day cleanup for other years, right? Many years before? Yeah? She's chuckling, right? So, Mike and Terry,
what other places, what have you guys done before for Earth Day? So Sharon le pregunta a Terry, ¿verdad?, que en otros años anteriores han habido este tipo de eventos, precisamente la celebración de la Isla Tierra, y qué se ha hecho alrededor al respecto. So Sharon me pregunta, igual que Terry, que qué hemos hecho en el pasado referente a este evento. We've cleaned Broadway from like St. Rose, the bridge, all the way to Bellingham Square. We've cleaned streets, you know, we've done a lot. I can't. So Terry está explicando de que sí, que en efecto hemos limpiado varios lugares o ubicaciones a través de la ciudad, en la Broadway, bueno, en diferentes determinados puntos de la ciudad. Y también que, bueno, lo lindo de eso es cuando terminamos el evento, la celebración, la música y la comida, la bebida y charlar con las personas, y eso es lo bonito, poder interactuar en la comunidad y conocernos mejor, y eso es lo más lindo, creo, del premio de poder reunir estos eventos. Wonderful. So Earth Day, citywide cleanup, CET is going to be part of that. Now, CET does its own cleanups apart from Earth Day, right? And for those of you that don't remember, CET stands for Chelsea. Community Enhancement Enhancement Team. Right, Community Enhancement Team. So the CET, besides Earth Day, we do our other cleanups, right? Called Chelsea Shines. Chelsea Shines, right? Can you guys talk to me a little bit about that? So Sharon le está preguntando a Terry de que aparte de estos eventos de limpieza que tenemos en la ciudad, aparte del Día de la Tierra que celebramos acá, también el grupo de nosotros, al cual yo también soy parte de este grupo, ¿verdad? Lo que significa el CET es prácticamente un grupo que nos enfocamos en, pues, embellecer la ciudad. So, participamos mucho, elaboramos, ayudamos con la educación y nos enfocamos más que todo en la limpieza. Well, years ago we cleaned streets like Shirtliff Street, Bellingham Street, Marlborough Street in our immediate area. We've also cleaned, we talk about the Willow Street area that we took over as a adopted area. It's the bottom of Marlborough and beginning of Willow. It's an area that was abandoned. The land was abandoned and it was all trash. Mike, a whole bunch of us cleaned it. Oh, it was needles, it was bottles of beer, it was everything. And now we cleaned, Mike planted sunflower seeds. Go ahead, you want to? So, lo que está diciendo Terry prácticamente, aparte del grupo que tenemos acá, que somos miembros, inclusive Sharon también es miembro de este grupo CET, también tenemos otra iniciativa, ¿verdad?, que también encierra, es el de que el Chelsea brilla, y es prácticamente organizamos eventos de limpieza, de plantar, de limpiar calles, y uno de esos ejemplos son, pues, una área que encierra los Willow, Marlborough y Grove, que ustedes los han visto, creo muchos de ustedes, y pues se ha adoptado esta área verde para poderla mantener limpia. La gente va allí, se estaciona en sus vehículos y tira la basura en la calle, y eso es una continua lucha que estamos tratando de hacer conciencia, crear conciencia en la población para que podamos continuar con nuestra ciudad, ¿verdad? Y hemos sembrado pues diferentes tipos de plantas, por decirlo así. También girasoles que sembramos todos los años, y eso es lo que le da ese color vivo, ¿no?, de que creemos en Chelsea, que se puede y que lo podemos disfrutar. Tenemos vecinos que nos ayudan y que están contentos con la participación del grupo. Okay, so with Chelsea Shines, your big cleanups, you did streets, like a lot in Sector 4, like Shirtliff, Bellingham, Grove, right? Yeah. We did all of Broadway. So we've done these big cleanups, but we also have adopted spots, like you said, Willow Street, where you planted sunflowers, right? It's beautiful. And trees. The neighbors planted trees. So this one area in Willow Street by the guardrail that you said needles and people used to dump all this stuff, we've transformed it into this beautiful area that has these beautiful flowers growing and stuff. So Sharon está explicando al grupo
pues sí, de las áreas que hemos limpiado, como la Charlotte Street, Chester, Central, Broadway, ¿verdad? Y también de esta área en particular, que es el área pues donde están son unas barreras de defensa, son unos de metal que ustedes han visto cuando han manejado o van por allí, ¿verdad? Que es la Willow, la Marlboro, y se ha concentrado en la limpieza, por ejemplo, de las jeringas que la gente lo tira como desperdicio, y la transformación, los árboles que se han sembrado, los arbustos, algunos vecinos nos han ayudado, nos han regalado, por decir así, árboles, y nosotros que hemos sembrado los girasoles en esa área. Very good. So, are you planning on doing Chelsea Shines again this year after Earth Day? Are we going to do more Chelsea Shines? So Sharon pregunta al grupo que si vamos a continuar haciendo estos eventos de Chelsea Brilla en lo que pasa del año. Yes. Yeah? I think we're definitely going to continue to keep up Willow Street. Okay. We were looking at some other areas to kind of expand the things that we do. So I think we were looking at the Highland Street stairs, right, as a potential project to take on and kind of beautify that location as well. So these adopt a spot locations, you started with Willow, but you're going to expand to a couple other places? Yes. Yeah, Bellingham Hill, we've already, the island around there, we okay. had cleaned that and So Antonio dice que sí, que vamos a continuar con la iniciativa de la calle Willow y Marlboro. La llamamos Willow, pero prácticamente son 3 calles, la Marlboro, la Willow y la Grove. Y también Antonio está explicando de otra ubicación, otra localidad que hemos también planificado, y es lo que le llamamos comúnmente son las escaleras públicas que unen la calle Grove y la Highland, el cual Terry vive exactamente allí, ¿verdad? Y también se ha hablado de otro espacio, es donde une la calle Highland y la Bellingham, donde están los carros estacionados allí, un área, que es como un redondel, por decirlo así, ¿verdad? Se ha planificado, se ha limpiado en el pasado. Queremos también pues traer ese mensaje también al otro lado de la comunidad para que vean las personas que la limpieza pues es fácil de hacerlo y que sí lo podemos hacer, ¿verdad? Que está entre nosotros y tenemos el poder de hacerlo. That's awesome. So, you guys are going to keep adopting these spots and transforming these areas. Are we planning on going anywhere outside of Sector 4? yes, so I was just going to say that, Okay. you know, if anyone wants us to expand, because we're looking to expand, definitely come to the meetings. You know, we do them monthly. I believe it's When the do you meet? third Wednesday of every month. Third Wednesday of every month. What time? From 6 to 8 p.m. All right, 6 to 8. And, And where? Where's the meeting? So I don't know the address, but it's on Garrett Street. All right. So it's the number. Highland Terrace Community Room. So Okay. every month, third Wednesday, 6 to 8, Highland Terrace Community Room. So Sharon le pregunta a Antonio que si hemos pensado, aparte de este sector que nos hemos enfocado, también aportar en otras áreas de la ciudad. Y Sharon está explicando que sí, ¿verdad? Que sigamos con la iniciativa, que se ve bonito, la limpieza. Antonio dice que sí y nos insta en la comunidad alrededor de Chelsea, personas que escuchen y que les gustaría este mensaje, que adoptarlo, que lo podemos hacer en otros sectores de la ciudad. So, este grupo nos reunimos cada tercer jueves de cada miércoles aquí en la Garage Avenue, creo que se llama las terrazas de Highland. El número It's like 59 and 61. So dice que entre las 57 y 61 la Garage es una aula o cuarto para la comunitario que nos podemos reunir y todos estamos bienvenidos para discutir y charlar estos temas. So people should come to our meetings. Yes, but they can also visit our Facebook. The Page, right? Facebook page. So Antonio What's the dice que Facebook- sí, que podemos venir, todos estamos bienvenidos, hoy que también podemos, ¿verdad? Las que tienen esa aplicación de Facebook, podemos también colaborar con eso y nos pueden seguir en ese, y es CET,
Facebook, creo que es el / right? CET. Yeah, CET. CET. So check us out on Facebook, right? Chelsea CET, and they can find us, right? So Yes. if they go to the Facebook page, what are you hoping that they'll do? Well, I'm hoping if they visit the Facebook page that you'll see what we've done in the past. You can see photos of some of the things that we've done in transformations of different areas. So Willow and Highland and you said Broadway, right? Bellingham Hill. Excuse me, Bellingham Hill. You'll see those different things on Facebook, and you'll see the different members of the community that come together to make up the CET. So Sharon le pregunta a Antonio, ¿verdad? Si las personas nos visitan, en el mundo virtual del Facebook, ¿verdad? ¿Qué podemos ver? ¿Qué nos interesaría? ¿Qué razón le daría a ellos para venir a visitarnos? Pues ahí tenemos muchos material que hemos compilado, que hemos reunido, que lo hemos subido a la red de este grupo, sobre nuestros miembros, lo que hacemos, vecinos que hemos conocido, fotos de que hemos plantado plantas en los días de los eventos, y mucha información bonita, y también refleja el diferente tipo de calles o sectores de la ciudad donde hemos andado limpiando. And I think the other thing you can do, which I think is the most important, is you can contact us and communicate with us and share ideas for us to do expansion. So Antonio está explicando también, dice también lo bonito de poder interactuar con Facebook a través de este mundo virtual con nosotros, es también de compartir, dar ideas, aportar cosas que también les gustaría a ustedes que nosotros hiciéramos también. So, manera de poder contribuir también no es solo venir y cooperar físicamente, sino también con ideas, ¿verdad? Cosas que ustedes han visto, que les gustaría en otras comunidades, y bueno, aportarlas y así pues sería excelente seguir aportando, creciendo y embelleciendo la ciudad. And the last thing, you too can be a member of the CET. Y lo último que dice Antonio, ¿verdad? Lo más importante es que tú también, ustedes en sus casas que nos están viendo, también pueden ser parte de este grupo del CET, de aquí de Chelsea. Wonderful. Well, thank you guys so much for coming and sharing. You guys are doing a lot. There's cigarette waste, there's dog waste, there's rodent problems, and the CET is working with the city on all of those. So Sharon está diciendo que gracias al grupo y también a ustedes por su tiempo y que vamos a seguir cooperando con esto, ¿verdad? Y que han podido ver los logros y los frutos y lo que hay mucho todavía por hacer, ¿verdad? El desperdicio de las colillas de cigarro, el desperdicio de las mascotas como los perros y las cosas que podemos seguir elaborando y creando aquí en esta ciudad para que Chelsea, pues todos la queramos y se vea linda como ya lo es lindo, pero seguirla manteniendo limpia. And lastly, if you want them to come out to your neighborhood, if you want to get involved, go to the CET Facebook page. Tell them, hey, I want you to come to my neighborhood, and they'll go out there. I think in May, you guys are already going out to the courthouse area. I think someone has reached out to you about that. But if you want them to come to your neighborhood, reach out to them. So Sharon está diciendo que finalmente también a ustedes que nos están viendo, ¿verdad? Que a través de Facebook también, si quieren que vengamos a la comunidad de ustedes o al sector en específico de ustedes, que también podemos venir para que nos ayuden y nos cooperen, podemos limpiar. Y creo que en el mes de mayo ya alguien ya se comunicó con nosotros, con el grupo, que le gustaría que participáramos en el área donde está la corte de aquí de Chelsea. So, we hope to see you on Earth Day on April 22nd. Were you going to say something, Antonio? I was just going to give a last plug and say that Earth Day should be every day. Oh. Right? So Sharon está recordándonos de que no se olviden, ¿verdad?, de este importante evento que es el Día de la Tierra, abril 22. Y Sharon le preguntó a Antonio que si le gustaría agregar algo. Antonio dijo que sí, que quería pues comentarnos o compartir de que el Día de la Tierra no solo es el 22 de abril, sino que es todos los días. Well, thank you for joining us. Until next time with Keeping Chelsea Clean with the CET. We'll come to you next time. See you soon. So, Sharon dice que gracias a todos y que, ¿verdad?, y que sigamos haciendo esto y que lo vamos a ver pronto.